Cada año Japón produce millones de toneladas de acero, pero solo una pequeña parte se convierte en el corazón de lo que muchos consideran un milagro de la ingeniería moderna: los rieles de los trenes de alta velocidad Shinkansen. Imagínate un horno más alto que un edificio de 5 pisos, calentado a más de 1500 grados Celsius, donde hierven hierro y carbono. Este océano de fuego se transforma en rieles tan largos como un campo de fútbol, tan perfectamente rectos que de ellos depende la suavidad del tren, viajando a 320 kilómetros por hora. Pero el verdadero secreto está en cómo los ingenieros japoneses unen estos rieles en una banda continua de hasta 1,5 kilómetros de largo. ¿Quieres saber cómo lograron crear la ilusión del riel infinito sin un solo clac, clac? Quédate hasta el final. Entramos a una enorme planta metalúrgica japonesa. La atmósfera está cargada de un aire pesado, mezclado con calor, acero y el rugido profundo de maquinaria potente. Frente a nosotros, la protagonista de esta escena, un horno de acería del tamaño de un edificio de 5 pisos. Parece la boca de un volcán, incandescente hasta un blanco cegador. Dentro, una mezcla hirviente de hierro y carbono a más de 1500 grados Celsius. El metal fundido se vierte con estruendo en moldes especiales, como un río de lava naranja brillante bajando de una montaña. Los trabajadores parecen diminutos junto a estas máquinas gigantes. Después de fundirse, el acero comienza a enfriarse poco a poco y pasa de ser líquido a convertirse en una pieza sólida de metal, todavía ardiendo. Un tren de laminación es una máquina gigante, algo así como un moledor enorme, pero en lugar de cuchillas tiene rodillos pesados de acero que presionan y estiran el metal. El estruendo sordo se intensifica cuando la máquina atrapa la pieza al rojo vivo. Con un sonido parecido a un gemido profundo, el metal caliente empieza a estirarse, como la pasta para hacer fideos, pero no suave, sino densa y pesada. Poco a poco, esta barra se vuelve más larga y más uniforme, y al final se transforma en un riel largo, casi 100 metros de longitud. Es como un campo de fútbol. La superficie de ese riel debe ser absolutamente lisa, sin la más mínima ondulación. Porque si está, aunque sea un poco torcida, el tren de alta velocidad Shinkansen no va a deslizarse suavemente sobre él. Después del laminado, el riel todavía está caliente. Sale vapor. Se escuchan crujidos, como cuando el agua cae sobre una plancha al rojo vivo. Pero ya tiene casi su forma final. Largo, pesado, liso, listo para las inspecciones, el pulido y su futuro. Para reducir la cantidad de uniones, en Japón usan el método de soldadura continua, donde varios rieles se conectan en una sola tira larguísima. La soldadura de rieles para trenes de alta velocidad, como el Shinkansen, es un proceso tecnológico de altísima precisión, cuyo objetivo es convertir segmentos individuales en una sola tira sin uniones de hasta 1,5 kilómetros de largo. Precisamente este tipo de conexión permite eliminar ese clásico taca-taca al pasar por las juntas. El proceso de soldadura se realiza en varias etapas. La más común es la soldadura aluminotérmica, una técnica confiable y bastante espectacular. Los dos rieles se colocan muy juntos, dejando una separación de apenas unos milímetros entre ellos. Las superficies que se van a unir se limpian cuidadosamente para eliminar el óxido y cualquier suciedad. Luego, alrededor del punto de unión, se instala un molde especial de material resistente al calor. En un pequeño recipiente sobre la zona de contacto se vierte la mezcla aluminotérmica, un polvo compuesto de aluminio y óxido de hierro.
Cuando se enciende, se produce una reacción que genera una temperatura de más de 2500 grados. El resultado es hierro fundido que fluye hacia abajo y llena el espacio entre los rieles, uniéndolos a nivel molecular. La reacción dura varios minutos. Se escucha un siseo, chisporroteos, y sobre la unión se eleva una llama brillante. Parece una erupción volcánica en miniatura. Después de que el metal se enfría durante 10 minutos, se retira el molde y se corta el exceso de metal. La unión se pule hasta obtener una superficie perfectamente lisa para que la rueda del tren no sienta la transición. La unión terminada se verifica con mediciones láser y también con sensores ultrasónicos, que buscan posibles microfisuras. En un mundo donde cada segundo vale oro, los ingenieros del Shinkansen descubrieron el secreto de la eternidad: la vía de losas. En lugar del tradicional balasto de piedra, crearon gigantes monolíticos de concreto. Estas losas titánicas alcanzan un grosor de 66 centímetros, la altura de 2 balones de fútbol apilados. Los maestros japoneses inventaron una solución genial: elementos de encapsulación. Imaginen un lecho metálico que abraza el riel como una madre a su hijo. Estas cunas no solo sostienen las guías de acero, sino que también las aíslan de vibraciones y electricidad. La parte más brillante de todo el sistema es lo que no se ve. Entre las losas de concreto y los cimientos, los japoneses colocaron capas elásticas que actúan como amortiguadores gigantes. El transporte de las traviesas hasta el lugar de instalación se realiza de varias maneras. Para distancias cortas se utilizan camiones especiales con grúa. Para rutas largas, plataformas ferroviarias. La seguridad durante el transporte es crítica. Una sola traviesa de concreto debe ser levantada por 4 trabajadores, lo que subraya su peso considerable, aproximadamente 75 kilogramos por trabajador. Para el levantamiento mecanizado se utilizan pinzas especiales y grúas. En el sitio de construcción, el proceso de instalación comienza con la preparación de la base. Para la vía en losa, que se utiliza principalmente en el Shinkansen, las traviesas se instalan sobre losas de concreto previamente preparadas. Cada traviesa se posiciona con una precisión de hasta 6 milímetros, porque hasta la más mínima desviación puede causar problemas a velocidades de 320 kilómetros por hora. El montaje lo realizan cuadrillas especializadas usando equipos de alta precisión. Primero se instalan los puntos de apoyo cada 60 centímetros, el intervalo estándar para líneas de alta velocidad. Cada traviesa se fija a la base con pernos de anclaje especiales de 2,5 centímetros de diámetro, que se clavan a 15 centímetros de profundidad en la losa de concreto. El proceso se complica por la necesidad de integrarse con el sistema de suministro eléctrico y señalización. La etapa final incluye la instalación de amortiguadores de vibración entre los durmientes y la base. Estos elementos de caucho y acero reducen considerablemente la transmisión de vibraciones de los trenes a las estructuras circundantes. Una vez finalizado el montaje, todo el tramo es sometido a pruebas con un tren de medición especial. A pesar de más de 120.000 trenes circulando por la línea cada año, el retraso promedio es de solo 36 segundos. En medio siglo, la velocidad aumentó de 210 a 320 kilómetros por hora, y el flujo de pasajeros actual alcanza 1 millón de personas al día. Se espera que la nueva línea opere a 500 kilómetros por hora,
con un tiempo estimado de viaje entre Tokio y Osaka de 67 minutos. Hoy emprenderemos un viaje increíble, desde los masivos cigüeñales que impulsan buques oceánicos hasta componentes ferroviarios de precisión que garantizan la seguridad de millones de pasajeros. Pónganse cómodos y sumerjámonos en el fascinante mundo de la manufactura industrial. Aquí estamos viendo algo realmente impresionante. El mecanizado de un enorme cigüeñal marino que pesa más de 15 toneladas. Esto no es un proyecto de taller común. Estos cigüeñales son el corazón palpitante de los portacontenedores y cruceros, transformando la potencia explosiva de los motores diésel en movimiento rotatorio que impulsa a estos gigantes marinos a través de nuestros océanos. La estrella del show, un torno vertical revolucionario. Con casi 3 pisos de altura, esta maravilla de ingeniería tiene un plato giratorio de 6 metros de diámetro, capaz de trabajar piezas de hasta 20 metros de largo. El husillo del torno genera una potencia impresionante de 1200 kilovatios, manteniendo tolerancias de precisión de apenas 0,01 milímetros, más delgado que un cabello humano. El sistema avanzado de control numérico coordina hasta 12 ejes simultáneos, garantizando que cada corte se ejecute con precisión matemática. Observen cómo este cigüeñal masivo gira a una velocidad cuidadosamente controlada de 15 revoluciones por minuto. Las herramientas de corte de carburo, cada una con un valor superior al de un auto de lujo, cortan el acero templado como si fuera mantequilla. El sistema de refrigeración bombea 500 galones por minuto de fluido de corte especializado, previniendo deformación térmica mientras arrastra virutas que parecen cintas metálicas. Fíjense cómo el operador monitorea los sensores de vibración y las cámaras térmicas. A esta escala, hasta las desviaciones más pequeñas pueden ser catastróficas. La verdadera magia ocurre en los pases finales. Usando herramientas con puntas de diamante, la calidad de la superficie alcanza increíbles 0,4 micrones, más lisa que un espejo. Los sistemas láser de medición verifican continuamente las dimensiones, mientras que las pruebas ultrasónicas garantizan que la estructura interna se mantenga intacta. Este único cigüeñal funcionará durante décadas, generando millones de ciclos de caballos de fuerza. Es un testimonio de la precisión alemana en ingeniería, que transforma acero en bruto en una obra maestra mecánica valorada en más de $500,000. Bienvenidos a donde redefinieron lo que realmente significa trabajo pesado. Esto no es simplemente otro torno CNC. Es un monstruo mecánico diseñado para enfrentar las tareas de mecanizado más brutales y difíciles de la industria pesada. Cuando los fabricantes aeroespaciales necesitan mecanizar componentes de titanio para trenes de aterrizaje, o cuando las plantas eléctricas requieren ejes de turbina especializados, recurren a esto. Esta bestia puede mecanizar piezas de hasta 1,5 metros de diámetro y hasta 12 metros de largo, con un peso de hasta 25 toneladas. El husillo principal genera 300 kilovatios de potencia a través de una caja reductora planetaria de precisión, proporcionando un enorme torque a bajas velocidades. Miren cómo la máquina ataca esta masiva pieza de acero con cortes de desbaste brutales. Los parámetros de corte son alucinantes. Profundidad de 15 milímetros, avance de 0,8 milímetros por revolución, removiendo más de 200 pulgadas cúbicas de material por minuto. Chorros de refrigerante a alta presión de 1000 libras por pulgada cuadrada barren las virutas de acero que salen en cintas continuas, capaces de llenar la caja de una camioneta en cuestión de minutos. Sistemas avanzados de amortiguación de vibraciones y compensación térmica mantienen una precisión dimensional de 0,05 milímetros a lo largo de toda la pieza.
El sistema de control numérico con tecnología de control adaptativo ajusta automáticamente los parámetros de corte basándose en datos de fuerza y temperatura en tiempo real. Es como tener la intuición de un maestro maquinista integrada directamente en el cerebro de la máquina. Entra al mundo de la fabricación de ruedas ferroviarias, donde la seguridad y la precisión no son solo prioridades, son cuestiones de vida o muerte. Cada día, millones de pasajeros confían sus vidas a estas ruedas, que deben soportar fuerzas enormes, temperaturas extremas y millones de ciclos de rotación. Desde trenes de alta velocidad que cruzan el paisaje europeo, hasta locomotoras de carga pesada que transportan mercancías por las llanuras americanas. Las ruedas que estamos a punto de ver representan la culminación de más de 150 años de evolución en la ingeniería ferroviaria. Nuestro viaje comienza con piezas de acero cuidadosamente seleccionadas, calentadas hasta los abrasadores 1200 grados Celsius en hornos de inducción masivos. Observa cómo el acero incandescente es moldeado por prensas de forja de 8000 toneladas, que generan fuerzas equivalentes al peso de 800 elefantes. Este proceso de forja alinea la estructura granular del acero, creando la increíble resistencia necesaria para soportar vagones de 25 toneladas. Luego, las ruedas se normalizan en hornos controlados por computadora, enfriándose lentamente durante 48 horas para lograr el equilibrio perfecto entre dureza y tenacidad. El control de calidad comienza de inmediato. Las pruebas ultrasónicas detectan cualquier defecto interno que podría resultar catastrófico en operación. Ahora empieza el trabajo de precisión. Cada pieza de rueda se monta en modernos tornos ferroviarios de control numérico computarizado. Obras maestras de ingeniería alemana capaces de mantener tolerancias más estrictas que el grosor de una hoja de papel. Estas máquinas están equipadas con mandriles masivos de 3 metros de diámetro que sujetan la rueda con presión hidráulica, equivalente a 50 gatos de automóvil. Las herramientas de corte son insertos de carburo especialmente diseñados, cada uno con un costo de $200 y fabricado para mantener sus filos afilados durante miles de cortes. Los sistemas de visión por computadora escanean cada rueda, creando un mapa tridimensional que guía el proceso de mecanizado. Aquí es donde el arte se encuentra con la ingeniería. El perfil de la rueda no es una simple curva. Es una forma matemática compleja que determina cómo el tren rodará, se dirigirá y frenará. Observa cómo la máquina crea la superficie de rodadura con su conicidad precisa de 1 en 20, la pestaña que mantiene al tren sobre los rieles y el complejo radio de raíz que previene concentraciones de tensión. Cada corte es monitoreado por sensores láser que miden con precisión de 0,01 milímetros. El acabado superficial debe ser perfecto. Cualquier imperfección creará desgaste que podría provocar el descarrilamiento de un tren, viajando a 320 km por hora. Aquí vemos una de las operaciones de mecanizado más exigentes. Mandrinado y refrentado de un agujero de 8 pulgadas a través de componentes de acero macizo. Esto no es una perforación típica. Estamos hablando de crear agujeros de precisión a través de materiales que podrían detener un proyectil de tanque. Estas operaciones son comunes en aplicaciones de industria pesada, como cilindros hidráulicos para equipos de minería, operaciones de perforación profunda para extracción petrolera y bloques de cilindros para motores diésel masivos. La mandrinadora horizontal domina esta operación con su masivo conjunto de husillo, capaz de alcanzar varios pies dentro de la pieza. La barra de mandrinado en sí, una herramienta de precisión que pesa cientos de libras, debe mantenerse completamente rígida mientras las fuerzas de corte intentan desviarla. Sistemas avanzados de amortiguación de vibraciones y rodamientos de husillo de precisión garantizan la estabilidad de la herramienta de corte. La plaquita de corte, $300 de ingeniería en carburo,
Debe mantener su filo mientras remueve pulgadas cúbicas de acero por minuto. Mira cómo esta herramienta de corte masiva comienza su viaje a través del acero, creando este agujero perfecto de 8 pulgadas. Los parámetros de corte están calculados al milímetro. Demasiado agresivo, y la barra de mandrinado se desviará. Demasiado conservador y la productividad se va al piso. El refrigerante a alta presión inunda la zona de corte, no solo para enfriar, sino para arrastrar el flujo constante de virutas de acero que podrían atascar toda la operación. El sistema de control numérico de la máquina compensa automáticamente cualquier desviación de la barra, garantizando que el diámetro final del agujero se mantenga dentro de una tolerancia de 0.01 pulgadas en toda su longitud. Ahora viene el refrentado, creando una superficie perfectamente plana perpendicular al agujero. El cabezal de refrentar, equipado con múltiples insertos de corte, trabaja la superficie con velocidades de avance, medidas en milésimas de pulgada. Una vez terminado, este componente podría formar parte del cilindro hidráulico de una excavadora minera, donde controlará los movimientos de una máquina de cientos de toneladas. La precisión que acabamos de ver garantiza que estos sistemas funcionen de forma confiable durante décadas, moviendo montañas, cucharada tras cucharada. Nuestro segmento final muestra el arte de las operaciones complejas de torneado, creando componentes roscados intrincados que combinan múltiples diámetros, geometrías complejas y roscas de precisión en una sola configuración. Estas piezas pueden parecer simples, pero representan la cima de la maestría en mecanizado, requiriendo una coordinación perfecta de las herramientas de corte, velocidades de lucillo y velocidades de avance para lograr la perfección dimensional en cada característica. Este componente tiene múltiples diámetros torneados, cada uno con diferentes tolerancias y requisitos de acabado superficial. Observen la geometría escalonada, que requiere diferentes herramientas de corte para cada operación, la rosca interna que debe alinearse perfectamente con las características externas, y los radios complejos que mezclan las superficies sin fisuras. La operación de roscado requiere herramientas especializadas de roscado y sincronización precisa del lucillo. El sistema de control numérico por computadora coordina la velocidad del lucillo con la velocidad del carro para crear el paso perfecto de la rosca. Los cambios de herramienta ocurren automáticamente, cada plaquita de corte optimizada para su operación específica. Las herramientas de roscado de un solo punto tallan las ranuras helicoidales con precisión matemática, creando roscas que encajarán perfectamente con los componentes correspondientes. La precisión del paso de rosca dentro de 0.0001 pulgadas, los ángulos correctos de la forma de la rosca y el acabado superficial perfecto. Todo junto crea roscas que superan los estándares comerciales. La pieza terminada pasa por una inspección de calidad exhaustiva, utilizando calibres de rosca especializados, comparadores ópticos y máquinas de medición por coordenadas. Cada dimensión, especificación de rosca y acabado superficial se verifica según los planos de ingeniería. Estas piezas torneadas complejas a menudo se convierten en componentes críticos en aplicaciones aeroespaciales, dispositivos médicos o instrumentos de precisión donde la falla no es una opción. 3.000 millones de dólares. Peso, 7.800 toneladas. Longitud, 115 metros. No es un portaaviones ni una nave espacial. Es un solo submarino nuclear clase Virginia. Una máquina que tarda 7 años en construirse, capaz de permanecer bajo el agua durante meses sin salir ni una sola vez a la superficie. Por dentro, un reactor nuclear más potente que el de una ciudad pequeña. Por fuera, un casco de acero ultra resistente capaz de soportar la presión a 500 metros de profundidad, más profundo que la altura del Empire State Building. Cada pieza de este monstruo se verifica cientos de veces. Un solo error y 3.000 millones de dólares se convierten en un ataúd metálico en el fondo del océano. ¿Cómo se puede construir algo tan complejo?
Cómo soldar un casco que no tenga filtraciones a una profundidad donde la presión aplastaría un tanque. Cómo meter dentro un reactor nuclear para que 130 tripulantes vivan junto a él durante años. Quédate hasta el final, verás cómo nace el arma más letal de los océanos. El astillero Electric Boat en Connecticut. 170 hectáreas de superficie. Aquí trabajan 19,000 personas. Esto no es solo una fábrica, es una ciudad donde se construyen fortalezas submarinas. Frente a ti hay una nave gigantesca de 300 metros de largo. Del techo cuelgan grúas con capacidad de 200 toneladas cada una. En el suelo descansan cilindros enormes de acero. Son las secciones del futuro submarino. Cada una pesa como 10 autobuses. Serán 9 en total. Ahora están separadas, pero en unos meses los soldadores las unirán en un solo cuerpo, más largo que un campo de fútbol. Al lado hay otras secciones ya terminadas. Adentro se ven tuberías, cables, mamparos. Es como un rompecabezas, solo que cada pieza pesa toneladas. En otra nave se monta la sección del reactor. Ahí no entra nadie sin autorización de nivel secreto. Cámaras, guardias, sensores de radiación. Aquí instalan el corazón del submarino, el reactor nuclear. Un solo error y todo el proyecto está en riesgo. El proceso no se detiene. 3 turnos de 8 horas. El submarino no puede esperar. La construcción comienza con el casco. Acero marca HU80. El grosor de las placas va de 3 a 5 centímetros, suficiente para resistir una presión de 50 atmósferas a 500 metros de profundidad. Las placas se doblan en prensas gigantescas. Fuerza, 2.000 toneladas. El metal gime, pero toma la forma necesaria. Las secciones cilíndricas se sueldan a mano. Es trabajo para virtuosos. Cada soldadura se revisa con rayos X. La más mínima microfisura y la sección se descarta. Los soldadores trabajan con trajes protectores. Temperatura de soldadura, 1600 grados Celsius. Una sola soldadura puede llevar 8 horas de trabajo continuo. Dentro de las secciones se montan los sistemas. Tuberías para refrigerar el reactor. Cables para la electrónica. Su longitud total supera los 150 kilómetros por submarino. El sistema de ventilación. La tripulación respirará aire reciclado durante meses. Los mamparos dividen el casco en compartimentos. Si uno se inunda, los demás deben resistir. Cada elemento se prueba bajo presión. Lo llenan de agua y observan. ¿Aguanta o no? El fallo no es una opción. Un error en la superficie es un inconveniente. Un error en las profundidades es la muerte. 1954. Sale de los astilleros el primer submarino nuclear del mundo, el USS Nautilus. Una revolución en la guerra naval. Hasta ese momento, los submarinos eran más bien barcos que se sumergían. Navegaban en la superficie con motores diésel y bajaban por poco tiempo, usando baterías. El Nautilus lo cambió todo. El reactor nuclear generaba energía sin necesidad de aire. El submarino podía navegar sumergido durante meses. En 1958, el Nautilus cruzó bajo el hielo del Polo Norte. Eso era imposible antes. Un submarino diésel se habría asfixiado en un día. Pero el Nautilus navegaba a 100 metros de profundidad y su reactor funcionaba como un reloj. La Guerra Fría exigía más submarinos como ese. Apareció la clase Skipjack, luego el Permit y después los legendarios Los Ángeles. Cada generación era más silenciosa, más profunda, más letal. Los soviéticos construían los suyos, November, Victor, Akula. Comenzó la carrera. ¿Quién era más rápido, más silencioso, más profundo? Los océanos se convirtieron en el campo de batalla de gigantes invisibles. Los estadounidenses lideraban en tecnología de sigilo. Sus submarinos sabían ocultarse tan bien que los sonares enemigos solo captaban el ruido del océano. Los años 90. La Unión Soviética se derrumbó, pero la flota submarina siguió siendo una prioridad. En 2004, Estados Unidos lanzó un nuevo programa, la clase Virginia. No es solo una versión mejorada de los viejos submarinos, es una filosofía completamente nueva.
una máquina multipropósito para las guerras del siglo XXI. El Virginia puede hacer de todo: cazar submarinos enemigos, lanzar misiles de crucero contra objetivos terrestres, desplegar fuerzas especiales, realizar labores de inteligencia cerca de costas extranjeras, colocar minas. El costo de un solo submarino subió a $3.000 millones, pero la tecnología es impresionante. El casco está cubierto con un revestimiento especial que absorbe el sonido. El submarino se desplaza más silencioso que el ruido de la lluvia en la superficie del océano. La hélice fue reemplazada por un sistema de propulsión por chorro de agua, aún menos ruido. Adentro, sistemas digitales de control. Antes se necesitaban 140 tripulantes, ahora 130. La automatización se hizo cargo de parte del trabajo. Sonares de nueva generación detectan objetivos a 100 kilómetros de distancia. Torpedos con inteligencia artificial que buscan al enemigo por sí mismos. Esto no es solo un submarino, es una fortaleza flotante con cerebro de supercomputadora. El corazón del submarino es el compartimiento del reactor. Aquí está instalado un reactor tipo S9G. Potencia: 210 megavatios de energía térmica, suficiente para alimentar una ciudad pequeña de 100.000 habitantes. Pero aquí, toda esa potencia va directo a las turbinas. El reactor calienta el agua hasta 300 grados bajo una presión de 150 atmósferas. El agua no hierve, la presión lo impide. Esta agua sobrecalentada pasa a un intercambiador de calor, donde convierte el circuito secundario en vapor. El vapor hace girar las turbinas. Las turbinas mueven el eje. El eje impulsa la propulsión por chorro de agua. El submarino avanza. Velocidad bajo el agua: 25 nudos. Eso es 46 kilómetros por hora. No suena rápido, pero para un submarino es mucho. Y lo más importante, el combustible dura 33 años. El reactor no necesita recarga durante toda la vida útil del submarino. Dentro del núcleo activo, uranio 235. Enriquecimiento 97%. Casi uranio de grado militar. Blindaje contra la radiación, una capa de plomo y boro de 1 metro de espesor. La tripulación vive a 30 metros del reactor y recibe menos radiación que los pasajeros de un avión a 10.000 metros de altura. Las tecnologías de seguridad están probadas por décadas. Su armamento es capaz de destruir la flota enemiga o borrar una ciudad del mapa. 12 silos de lanzamiento vertical. Cada uno puede llevar un misil de crucero Tomahawk. Alcance: 2.500 kilómetros. El submarino asciende a profundidad de lanzamiento: 50 metros. La tapa del silo se abre. El misil sale disparado mediante un generador de gas. En la superficie se enciende el motor de crucero y el misil vuela hacia su objetivo. Precisión: 5 metros. Puede impactar una ventana específica de un edificio a miles de kilómetros de distancia. 4 tubos lanzatorpedos de calibre 533 milímetros. Los torpedos Mark 48, con guiado por cable y búsqueda activa del objetivo. Velocidad del torpedo: 63 kilómetros por hora bajo el agua. Puede perseguir al objetivo, maniobrar, evadir trampas. Un solo impacto y un barco de 10.000 toneladas de desplazamiento se va al fondo. Los sistemas de guerra electrónica bloquean los sonares enemigos. Los señuelos crean objetivos falsos. El submarino sabe pelear y sabe escapar. Su misión: permanecer invisible hasta el último momento. Y cuando el enemigo se da cuenta de que está siendo atacado, ya es demasiado tarde. Y así, tras 7 años de trabajo de 20.000 personas, nace una máquina que representa la cúspide de la tecnología humana. Cada centímetro de este submarino es el resultado de décadas de ingeniería. Cada sistema ha sido probado durante miles de horas. Esto no es simplemente un pedazo de metal con un reactor. Es la simbiosis de física, química, metalurgia, electrónica y maestría humana. Dentro de este tubo de acero, 130 personas pasarán meses lejos del sol, en el silencio eterno de las profundidades. Comerán, dormirán, trabajarán en un espacio cerrado del tamaño de una casa pequeña. Sobre sus cabezas, kilómetros de océano. Bajo sus pies, oscuridad eterna. Pero ellos saben, los protege la mejor ingeniería del mundo. Un submarino nuclear es más que un arma. Es la prueba de lo que puede lograr la mente humana cuando la tecnología se encuentra con la voluntad.
3.000 millones de dólares, 7 años de trabajo, miles de toneladas de acero y conocimiento, todo por un solo objetivo. Para que muy por debajo de las olas, donde no penetra ni la luz ni el sonido, navegue una fuerza invisible, capaz de cambiar el curso de la historia con solo apretar un botón. El océano ya no pertenece solo a la naturaleza. El hombre ha aprendido a dominar el abismo,